Los estudiantes ayudan a un conserje negro pobre a comprar un automóvil. Lo que sucede después conmueve a toda la escuela hasta las lágrimas. El rugido de la vieja camioneta de Arthur Jenkins era una serenata familiar e inoportuna en la quietud del amanecer, una tos metálica que siempre amenazaba con ser la última. Hoy, sin embargo, era más que una simple amenaza. Era una súplica desesperada y balbuceante. A medio camino hacia Northwood High, en un tramo desolado de carretera aún resbaladizo por el frío húmedo de la noche, el motor soltó un último y estrepitoso suspiro y se apagó. Arthur, un hombre de serena fortaleza y una rutina inquebrantable, aferró el volante con los nudillos blancos. Una oleada de terror frío lo invadió, mucho más penetrante que el aire matutino que se filtraba por la ventana rota. Esto era todo. Durante 15 años, había sido el meticuloso, casi invisible, conserje de Northwood High. Su vida era un ritmo constante de barrer, fregar y pulir. Su inquebrantable historial de asistencia, una insignia de honor personal, ahora estaba en peligro. Más que eso, su propia capacidad para mantener a su hermano menor, Marcus, quien vivía en una cabaña pequeña y remota y dependía de Arthur para todo, estaba en peligro. Las recientes y crecientes facturas médicas de Marcus ya habían devorado la mayor parte de los escasos ahorros de Arthur, dinero que había reservado con esmero para un vehículo confiable. Ahora, incluso ese sueño imposible parecía haberse evaporado. Abrió lentamente la puerta. El aire frío le mordió las manos expuestas, y salió. El silencio de la carretera desierta lo oprimió, solo roto por el lejano ulular de un búho. Suspiró, una cansada exhalación, y empujó el capó, como si su fuerza de voluntad pudiera devolverle la vida al motor apagado. Fue inútil. El tenue aroma a aceite y gasolina vieja flotaba en el aire, un aroma a derrota. Con el corazón apesadumbrado, Arthur emprendió la larga caminata hacia Northwood High. Cada paso de sus gastadas botas de trabajo, raspadas y manchadas por años de cera y limpiador, se sentía como una concesión al implacable paso del tiempo y las circunstancias. Pensó en Marcus, su rostro demacrado, cómo se le iluminaban los ojos cuando Arthur lo visitaba, trayendo la compra y un libro nuevo. Esa imagen era una motivación constante y dolorosa. El sol había empezado a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de pálidos naranjas y morados cuando Arthur entró cojeando en el recinto escolar. Su rodilla, aún dolorida por una vieja lesión, protestaba a cada paso. Empujó la puerta lateral, envuelto por el familiar aroma a desinfectante y libros de texto viejos, un abrazo reconfortante después del frío y solitario viaje. Se dirigió directamente al armario del conserje, quitándose el abrigo raído y cogiendo su escoba, una extensión familiar de su brazo. Empezó el día como siempre, con serena dignidad, a pesar de la ansiedad que lo corroía. Los pasillos vacíos del Instituto Northwood eran su santuario antes de que llegara el caos de estudiantes. Se movía con soltura, su escoba un susurro rítmico contra el suelo pulido. Más tarde, al sonar la primera campana, anunciando el inicio de clases, los pasillos se llenaron de vida. Arthur, empujando su pesado carrito de limpieza, se convirtió en parte del fondo, una imagen borrosa en medio de la vibrante energía juvenil. Veía a los estudiantes, un mar de rostros radiantes y energía desbordante, con sus vidas extendiéndose ante ellos, llenas de posibilidades. Conocía a la mayoría de ellos solo por miradas fugaces, rápidos movimientos en su periferia. Sin embargo, siempre les ofrecía un cortés asentimiento, un pequeño, casi imperceptible reconocimiento cuando sus caminos se cruzaban. Estos breves intercambios, por poco frecuentes que fueran pilares en su vida, recordándole que incluso en su humilde rol, era parte esencial de esta vibrante comunidad. Sin que Arthur lo supiera, un grupo de chicos de último año. Ethan, el atleta estrella de la escuela, con su mirada tranquila observando más que la mayoría. Sam, el genio de la tecnología, siempre absorto en el intrincado funcionamiento de sus aparatos. Ben, el payaso de la clase, cuyo humor escandaloso a menudo ocultaba una profundidad inesperadamente seria. Y Alex, el líder reflexivo, con un don para ver más allá de lo obvio, lo habían estado observando. Sus observaciones eran meticulosas, casi forenses. Se fijaron en el abrigo raído que Arthur llevaba incluso en las frías mañanas de primavera, en la forma en que desenvolvía con cuidado, casi con reverencia, una modesta lonchera casera, y en los zapatos siempre desgastados y desgastados que parecían cargar con el peso de 1000 millas.
Habían oído rumores, silenciados, de otros miembros del personal sobre las repetidas averías de la vieja camioneta de Arthur. Lo habían visto, más de una vez, llegar a la escuela a pie, a veces con una cojera notable, con movimientos más lentos y trabajosos de lo habitual. Incluso recordaban una mañana gélida en particular cuando Arthur, a pesar de sus evidentes dificultades, se detuvo a ayudar a un profesor varado cuyo coche no arrancaba, ofreciéndole llevarlo en su propia camioneta, aunque poco fiable, siempre con una sonrisa amable, incluso cuando claramente eso lo hacía perder el tiempo. Una tarde, mientras Arthur limpiaba meticulosamente el gimnasio vacío después del entrenamiento de baloncesto, los chicos se quedaron allí. Ethan, secándose el sudor de la frente, observaba a Arthur con una intensidad que sorprendió incluso a Sam. «Llega antes que nadie y se va después que todos», murmuró Ethan en voz baja. «¿Y su camioneta?» Oí al señor Henderson hablar de ella. Dijo que estaba en las últimas hace semanas. Sam, siempre pragmático, intervino. «Sí, yo también lo vi caminando ayer por la mañana, y anteayer. Parecía agotado». Marcó un ritmo en su teléfono, hojeando un artículo sobre el aumento de los costes sanitarios. Ben, por una vez, guardó silencio. Su habitual sonrisa traviesa dio paso a un ceño pensativo. «¿Recuerdas cuando mi hermanito perdió su peluche favorito en la biblioteca?» Arthur lo encontró. Se quedó una hora más, solo mirando. Ni siquiera pidió las gracias. Alex, apoyado en las gradas, con la mirada fija en Arthur mientras barría el rincón más alejado, asintió lentamente. «Siempre está aquí, siempre trabajando, nunca se queja. Y lleva a todos los que tienen problemas con el coche. No me siento bien viéndolo así». Hizo una pausa, entrecerrando ligeramente los ojos, con una chispa de idea encendiéndose en ellos. «Tenemos que hacer algo, algo real, no solo una palmadita en la espalda, algo que realmente le haga la diferencia». La sugerencia flotaba en el aire, una silenciosa llamada a la acción que resonó profundamente en todos. «Tenemos que averiguar más sobre Arthur. Esto ya no se trata solo de un coche», declaró Alex, con voz baja y seria, resonando en el silencio del garaje de Ethan. Latas de refresco vacías y tareas tiradas llenaban la mesa de trabajo, testimonio de sus sesiones nocturnas de lluvia de ideas. La idea inicial de una pequeña colecta, una muestra de aprecio por Arthur, había sido completamente desvanecida por la magnitud de su lucha. Habían pasado días entrevistando discretamente a otros miembros del personal, profesores amables, empleados del comedor comprensivos e incluso al brusco jardinero. Y la imagen resultante era desgarradoramente clara. La enfermedad de Marcus, una condición crónica debilitante, no era solo una dolencia menor, era una carga constante, con facturas médicas que superaban con creces el salario de conserje de Arthur. Apenas se mantenía a flote, lo que le impedía ahorrar incluso para un vehículo modesto y confiable. «Se trata de su dignidad, se trata de su conexión con Marcus», continuó Alex, gesticulando con énfasis. «Y es fundamentalmente injusto». Ethan, normalmente el atleta tranquilo, asintió con la mandíbula apretada. «Está trabajando hasta el cansancio. ¿Y para qué? ¿Para cubrir gastos?» Su frustración era palpable. «Tenemos que hacer más, mucho más». Sam, encorvado sobre su portátil, con los dedos revoloteando sobre el teclado, ya tenía un plan incipiente. «Puedo crear una plataforma en línea», anunció, con los ojos brillantes de energía concentrada. «Lo haremos pasar por un proyecto de mejora comunitaria para toda la escuela. Manténlo anónimo, protege el orgullo de Arthur. Nadie tiene por qué saber que es específicamente para él». «Todavía no». Sus dedos danzaron, y el código apareció en líneas brillantes en la pantalla. El nombre Northwood Community Outreach se materializó, lo suficientemente soso como para no despertar sospechas de inmediato, pero lo suficientemente profesional como para inspirar confianza. Algunos profesores, aunque generalmente apoyaban las iniciativas estudiantiles, desconfiaban de los métodos reservados de los chicos. Una tarde, el señor Davis, profesor de historia, tomó a Alex aparte después de clase, con el ceño fruncido por la preocupación. «Alex, agradezco tu iniciativa, pero este proyecto comunitario está generando mucho revuelo. ¿Cuál es el objetivo final? La transparencia es importante». Alex tuvo que manejar la conversación con destreza, enfatizando el elemento bien
para maximizar el impacto y el deseo de construir una comunidad escolar más fuerte y unida, sin revelar el nombre de Arthur. Sin embargo, la mayor amenaza se materializó en la figura del señor Harrison, un profesor de inglés particularmente cínico, conocido por su severidad y una desconfianza casi inherente hacia las iniciativas estudiantiles. Poseía una asombrosa habilidad para detectar cualquier cosa que percibiera como poco convencional o, peor aún, engañosa. Un día, acorraló a Ben durante el almuerzo, con su mirada penetrante. «Ben, he oído hablar bastante de ese proyecto comunitario tuyo. Y francamente, las sumas que se están recaudando son significativas para un proyecto sin especificar. ¿Qué están planeando exactamente, chicos? Espero honestidad». A Ben le latía el corazón con fuerza. Tartamudeó, intentando recordar la vaga tapadera sobre las mejoras escolares. El señor Harrison entrecerró los ojos, con una pizca de sospecha en el fondo. Los chicos tuvieron que engañarlo estratégicamente, creando distracciones elaboradas, pero al final inofensivas. Incluso organizaron una falsa venta de pasteles para libros nuevos de la biblioteca una semana después. Una brillante distracción ideada por Sam y Alex. Pasaron un sábado entero horneando docenas de galletas y brownies, y Ben, sorprendentemente, demostró tener un donativo natural para las ventas, consiguiendo donaciones de profesores y alumnos desprevenidos. El plan casi fracasó estrepitosamente cuando el señor Harrison, un lector voraz, se acercó a su mesa, con los ojos brillantes ante la perspectiva de nuevas adquisiciones literarias. ¿Una venta de pasteles para libros nuevos de la biblioteca, dices? Genial. Me encantaría ayudar a organizar el comité de selección. ¿Quizás una nueva colección de literatura clásica o algo de poesía contemporánea? Su entusiasmo era genuino, pero su oferta les dio escalofríos a los chicos. Tuvieron que apresurarse, declinando cortésmente la oferta, explicando que los fondos eran para una colección muy específica e inmediata de libros que ya habían sido seleccionados. Fue una decisión difícil, y había mucho en juego. Si su plan salía a la luz, Arthur no solo sería humillado, un destino que deseaban evitar desesperadamente, sino que la confianza entre los estudiantes y el personal se rompería, y la administración de la escuela podría incluso cancelar todas las futuras iniciativas estudiantiles. Un cruel giro del destino añadió una urgencia desesperada a su misión. A través de una conversación casual con un mecánico del pueblo, Sam se enteró de que la vieja camioneta de Arthur había sufrido una catastrófica falla de motor pocos días después de averiarse en la carretera. El mecánico, un hombre amable llamado Gus, la describió como irreparable, una pérdida total. Arthur se encontraba ahora completamente sin transporte, dependiendo de la amabilidad de los demás para ir al trabajo o, más a menudo, soportando la larga y dolorosa caminata a la escuela. La imagen de Arthur cojeando al llegar a la escuela cada mañana, a pesar del frío y el dolor de rodilla, animó su determinación. Revisaron reseñas de autos, pasaron horas en línea, comparando índices de confiabilidad, características de seguridad y eficiencia de combustible. Se enfocaron específicamente en sedanes medianos con reputación de longevidad y mínimo mantenimiento. No se trataba solo de darle a Arthur un auto, se trataba de darle tranquilidad, libertad y la seguridad tangible de que sus cargas eran atendidas y realmente cuidadas. Se prepararon para hacer una compra importante, una que realmente cambiaría la vida de Arthur. «No se trata solo de hacer una declaración», dijo Alex, apagando la computadora portátil. El brillo de la pantalla se desvaneció de sus rostros. Se trata de darle a Arthur un futuro, una verdadera oportunidad de respirar. El silencio en el gimnasio estaba cargado de anticipación, un vibrante zumbido de energía nerviosa que vibraba a través del suelo pulido. Arthur Jenkins, sin embargo, permanecía completamente ajeno a todo. Estaba concentrado en una mancha pegajosa cerca de las gradas, limpiando meticulosamente el refresco derramado con un movimiento circular y experto. Su habitual presencia silenciosa permanecía imperturbable, pensando en el largo camino a casa, el dolor de rodilla y la persistente preocupación por Marcus. Supuso que la inusual reunión se debía a algún anuncio rutinario de la escuela, tal vez sobre los próximos exámenes o una nueva iniciativa deportiva. El aire crepitaba a su alrededor,
pero simplemente lo confundió con el nerviosismo habitual previo a la reunión de cientos de adolescentes confinados en un solo espacio. La dramática ironía era palpable. Un pesado manto de ignorancia envolvía a Arthur mientras limpiaba diligentemente el mismo espacio donde su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente, completamente ajeno a la efusión de generosidad dirigida exclusivamente a él. En la plataforma elevada frente al gimnasio, el director Thompson ajustó el micrófono con un ligero temblor en la mano. Su mirada recorrió el mar de estudiantes, deteniéndose un instante en los 4 chicos, Ethan, Sam, Ben y Alex, que estaban juntos en la primera fila, con rostros que reflejaban emoción y nerviosismo apenas contenidos. Se aclaró la garganta y su voz, normalmente resonante y autoritaria, transmitió una profunda emoción al comenzar. «Buenos días, Preparatoria Northwood». Las palabras resonaron en el cavernoso espacio. Hoy nos reunimos no para un anuncio rutinario, sino para celebrar algo verdaderamente extraordinario. Estamos aquí para reconocer el extraordinario éxito de nuestro proyecto de mejora comunitaria, una iniciativa que ha visto una efusión sin precedentes de generosidad y colaboración de todos los rincones de nuestra escuela. Hizo una pausa, dejando que los aplausos y murmullos recorrieran la multitud. Arthur, todavía al fondo, dejó de limpiar, frunciendo el ceño con desconcierto. Proyecto de mejora comunitaria, Component Placement, murmuró para sí mismo apoyado en su escoba. No había oído mucho al respecto, solo vagos susurros. Empezó a recoger sus productos de limpieza, preparándose para escabullirse sigilosamente en cuanto el director terminara. Pero entonces, el tono del director Thompson cambió. Se volvió más personal, más sincero. Su voz se suavizó, pero adquirió una fuerza resonante. Pero más allá del éxito del proyecto en sí, hoy también se trata de reconocer a un héroe anónimo, alguien cuya silenciosa dedicación a menudo pasa desapercibida, cuyo trabajo incansable suele ocurrir de madrugada, antes de que llegue nadie más, y mucho después de que todos se hayan ido a casa. Alguien que encarna el espíritu de servicio y amabilidad, demostrando el profundo impacto que una persona puede tener en toda una comunidad sin buscar jamás reconocimiento. Los estudiantes en las gradas, guiados por Ethan, Sam, Ben y Alex, contenían la respiración, con la mirada fija en Arthur. El sutil presagio llevaba semanas presente, los crecientes rumores sobre un proyecto especial entre los alumnos de último año, las miradas cómplices entre el director y los 4 cabecillas, la inusual naturaleza de esta asamblea para una simple iniciativa comunitaria. Arthur, sin embargo, permaneció en su mundo, con la mirada vagando por el gimnasio, buscando una pista sobre quién podría ser este héroe anónimo. Pensó en el entrenador Miller, que se ofrecía como voluntario los fines de semana, o quizás en el señor Peterson, el profesor de arte que se quedaba hasta tarde para ayudar a los alumnos con sus portafolios. El director Thompson continuó, con la voz cargada de emoción, palabras que resonaban con profunda sinceridad. Esta persona ha sido una constante, un pilar de esta escuela durante 15 años. Ha enfrentado desafíos personales con una fuerza inquebrantable y ha seguido trabajando todos los días con lluvia o sol, nieve o aguanieve para garantizar que nuestro entorno sea limpio, seguro y acogedor. Es un hombre de serena dignidad, inmensa bondad e integridad inquebrantable. Hoy, la Preparatoria Northwood desea expresar su más profunda gratitud y reconocer a un ser humano verdaderamente extraordinario. Un silencio cayó sobre el gimnasio, roto solo por el susurro de la ropa mientras los estudiantes se movían, su anticipación casi insoportable. Entonces, la voz del señor Thompson, ahora apenas un susurro, pero amplificada por el sistema de sonido, pronunció el nombre clave, rompiendo el silencio como un faro. Arthur Jenkins. Una exclamación colectiva recorrió el gimnasio, una oleada de asombro. Arthur, con la mano aún en el mango de su escoba, se quedó paralizado. Parpadeó, girando lentamente la cabeza hacia el escenario, con el ceño fruncido y aún más perplejo. Miró a su alrededor, desconcertado, como si esperara que alguien más diera un paso al frente. Se señaló el pecho con un dedo, con una pregunta silenciosa en el rostro. ¿Yo? El director Thompson asintió, con una sonrisa amable y alentadora. Sí, Arthur, tú. De repente, la enormidad del momento se apoderó de Arthur. Sus ojos,
habitualmente cautelosos y cansados, se llenaron de lágrimas, brillando bajo las intensas luces fluorescentes. Su escoba, que había sido su fiel compañera durante tantos años, cayó al suelo pulido, resonando en el silencio atónito que siguió a la revelación del director. La confusión inicial en su rostro se transformó lentamente en una expresión de profunda incredulidad, luego en una oleada de gratitud abrumadora que amenazó con doblarle las rodillas. Instintivamente dio un paso atrás. Su humildad lo impulsaba a rechazar tan gran gesto, levantando la mano como para desviar la atención. No, murmuró con voz ronca sacudiendo la cabeza. Solo hago mi trabajo. Pero el director Thompson, percibiendo su vacilación, bajó suavemente de la plataforma y guió a Arthur, con el brazo apoyado en la espalda de Arthur, hacia el centro del gimnasio. Al llegar al centro, la voz del director Thompson resonó de nuevo, fuerte y clara. Arthur, esto no es solo hacer tu trabajo, es la forma en que la comunidad de Northwood High te agradece. Gracias por tu dedicación, por tu silenciosa fortaleza y por todo lo que haces por nosotros. Luego se giró hacia la gran pantalla que tenían detrás, donde Sam, con un clic triunfal, proyectó la asombrosa suma final. Gracias al incansable esfuerzo de nuestros estudiantes y a la increíble generosidad de toda nuestra comunidad, hemos recaudado un total de... Una cifra, brillante y audaz, apareció en la pantalla. Una cifra que superaba con creces la meta inicial, suficiente para un sedán nuevo y completamente equipado. Al registrarse la cifra, un rugido colectivo estalló entre los estudiantes. Se habían estado conteniendo, respetando la solemnidad del momento, pero ahora estalló un aplauso atronador que sacudió los cimientos del gimnasio. Fue una oleada de emoción genuina y sincera, un torrente de vítores, silbidos y gritos de «¡Arthur! ¡Arthur!», que inundó la sala. Mientras Arthur, una figura silenciosa y temblorosa en el centro del gimnasio, con lágrimas corriendo por su rostro, la emoción que se había estado acumulando estalló, recorriendo toda la escuela como un maremoto. El director Thompson, con los ojos húmedos, guió con delicadeza a Arthur hasta el borde del escenario, ofreciéndole una invitación silenciosa. Fue Ethan quien dio el primer paso al frente, con su habitual confianza atlética reemplazada por una profunda humildad. Tomó el micrófono del director, con la mano ligeramente temblorosa. Su voz, normalmente fuerte y clara, ahora estaba teñida de una sinceridad sincera que acalló los aplausos aún retumbantes. No habló de sus esfuerzos, ni de la impresionante suma recaudada, sino de la discreta dedicación de Arthur, su inquebrantable bondad y los innumerables pequeños actos de servicio que a menudo pasaban desapercibidos para la bulliciosa comunidad escolar. Señor Jenkins... Arthur, comenzó Ethan con la mirada fija en el hombre que ahora estaba frente a ellos, una imagen de gratitud desconcertada. Todos lo hemos visto día tras día, pero no siempre hemos visto lo que hace. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo, como aquella vez que un estudiante, un novato, derramó un cubo entero de pintura en el aula de arte justo antes de entregar un proyecto importante. Todos los demás se habían ido a casa, pero tú te quedaste. No solo lo limpiaste, lo ayudaste a salvar su proyecto, mostrándole pacientemente cómo salvar lo que pudiera. Te quedaste hasta pasadas las 9 de la noche. Un murmullo recorrió el alumnado. Muchos recordaban el incidente, pero pocos se daban cuenta de la magnitud de la participación de Arthur. O la forma en que le explicaste pacientemente cómo funcionaba la pulidora de suelos a un estudiante más joven que estaba fascinado, en lugar de simplemente ahuyentarlo. Siempre tienes una palabra amable, una sonrisa discreta, incluso en los días más difíciles. La voz de Ethan se quebró ligeramente, un testimonio de la genuina emoción que sentía. Mientras Ethan hablaba, Sam, el genio de la tecnología, orquestó una transición fluida. La gran pantalla detrás de ellos, que acababa de mostrar la asombrosa cifra recaudada, cobró vida con un montaje de fotografías espontáneas. No eran fotos posadas, eran vistazos al incansable trabajo de Arthur, muchos capturados discretamente por los chicos durante semanas de observación. Allí estaba Arthur, encorvado en los pasillos tenuemente iluminados a altas horas de la noche, fregando meticulosamente una mancha persistente. Otra imagen lo mostraba cuidando con esmero el pequeño y descuidado huerto escolar, insuflando nueva vida a la tierra seca, una pasión silenciosa que pocos conocían.
Una foto particularmente conmovedora lo mostraba sentado en una mesa de la cafetería, compartiendo un momento de tranquilidad y una sonrisa amable con un tímido estudiante nuevo que parecía abrumado en su primer día. Las imágenes, sin fanfarrias ni artificialidades, revelaban la verdadera profundidad del carácter de Arthur, el genuino impacto que tuvo en la comunidad escolar, un impacto que a menudo se pasa por alto en el ajetreo diario. Una exclamación colectiva, seguida de un suave ¡ay! Swing recorrió el gimnasio mientras estudiantes y profesores presenciaban estos momentos íntimos de la dedicación de Arthur. Entonces le tocó el turno a Ben. El payaso de la clase, normalmente propenso a gestos exagerados y declaraciones estridentes, se acercó al micrófono con una seriedad inusual. Su voz era firme y sincera. La dignidad de Arthur, su silenciosa perseverancia, ha sido una inspiración para todos nosotros, declaró Ben, con la mirada fija en Arthur. Recuerdo una vez, antes de ir a clase, vi su camioneta aparcada a un lado de la carretera, con el capó echando vapor, y justo a su lado, otro coche, también averiado. No solo esperaba ayuda, estaba ahí fuera, en el frío, intentando ayudar al otro conductor, ofreciéndoles lo poco que tenía, unas cuantas herramientas de su desgastada caja de herramientas. Siempre priorizaba a los demás, incluso cuando él mismo tenía tan poco. Las palabras de Ben resonaron profundamente, creando una imagen de generosidad desinteresada que conmovió a muchos en el público. Finalmente, Alex, el atento líder del grupo, dio un paso al frente. Su expresión era de profundo respeto. Sostenía en la mano una brillante llave de coche, que relucía bajo las luces del gimnasio. Adherida a ella había una pequeña placa elegantemente grabada. Con un movimiento lento y pausado, Alex extendió la mano y le ofreció la llave a Arthur. «Arthur», dijo Alex con voz clara y firme, «esto es para ti, de parte de todos nosotros, de la preparatoria Northwood». Inclinó ligeramente la placa para que Arthur, y de hecho todo el público, pudieran leer la inscripción: «Para Arthur, nuestro verdadero héroe de Northwood». El acto fue sencillo, pero de profundo simbolismo. Los dedos temblorosos de Arthur se extendieron, cerrándose alrededor del frío metal de la llave y la lisa superficie de la placa. Sus rodillas se doblaron levemente y se tambaleó, casi desplomándose, con los ojos abiertos, llenos de incredulidad y una gratitud abrumadora y desgarradora. Toda la escuela, desde los estudiantes de primer año más bulliciosos hasta los de último año más hastiados, estalló en una atronadora y unánime ovación de pie. El sonido fue ensordecedor, un testimonio rotundo de su admiración y afecto colectivos. Muchos estudiantes, con sus rostros juveniles reflejando la profunda emoción que llenaba el gimnasio, lloraron abiertamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas, sin vergüenza. Los profesores, algunos de los cuales habían trabajado junto a Arthur durante años, se secaron las lágrimas en silencio. Su escepticismo inicial sobre el proyecto comunitario fue reemplazado por un inmenso orgullo y un renovado y profundo aprecio por su silencioso colega. El director Thompson, con los ojos visiblemente húmedos, dio un paso al frente y, con una sinceridad que lo decía todo, abrazó a Arthur con fuerza y cariño. Fue un reconocimiento silencioso de la injusticia que se había reparado, una poderosa afirmación del espíritu comunitario que había triunfado. La escena fue un poderoso testimonio de la inesperada bondad de la juventud y del profundo, a menudo inadvertido, impacto de los héroes cotidianos. No se trataba solo de un coche, se trataba de reconocimiento, respeto y el increíble poder de la compasión colectiva. Arthur, habitualmente reservado, un hombre que había vivido gran parte de su vida en la sombra, se vio envuelto en un mar de abrazos y apretones de manos, y su tranquila existencia se vio repentinamente iluminada por la radiante calidez de una comunidad agradecida. El rugido de aplausos aún resonaba en los oídos de Arthur, una sinfonía de bondad que había transformado por completo su tranquila existencia. Conducía su nuevo Road Strider 500, una elegante maravilla azul intenso con las últimas novedades en seguridad, a la escuela cada mañana con paso ágil, un orgullo sutil, casi imperceptible, que había sustituido su habitual humildad estoica. El coche no era solo un vehículo, era una representación visible del corazón de Northwood High, un símbolo tangible de reconocimiento y respeto que había estado ausente en su vida. El agobio inicial había dado paso a una renovada confianza, no un orgullo desmedido,
sino una tranquila seguridad en su lugar dentro de la comunidad. Continuó su trabajo con la misma meticulosa dedicación, pero ahora había una ligereza en sus movimientos, un leve zumbido de satisfacción que acompañaba su barrido y pulido. Las repercusiones de ese día se extendieron mucho más allá de Arthur. Los estudiantes, al presenciar el impacto tangible de su generosidad, se transformaron profundamente. El proyecto de mejora comunitaria, inicialmente una artimaña disimulada, se convirtió en un elemento permanente de la preparatoria Northwood, ampliando su alcance para abordar otras necesidades dentro y fuera de la escuela. Ethan, Sam, Ben y Alex, los artífices de este milagro inesperado, se vieron aclamados como líderes, y su iniciativa inspiró a otros grupos estudiantiles a realizar actos de bondad similares. El equipo de debate inició una colecta de abrigos de invierno para refugios locales. El club de teatro ofreció una función benéfica a favor de un santuario de animales local en dificultades. La escuela, que antes era un conjunto de aulas individuales, ahora se sentía como una unidad cohesionada, unida por un sentimiento compartido de compasión. Incluso el cínico señor Harrison, que antes veía su proyecto con recelo, se convirtió en uno de los principales defensores de Arthur. A menudo lo detenía en los pasillos, le dedicaba un respetuoso saludo con la cabeza y una breve y sincera palabra de agradecimiento. Arthur, le había dicho una vez, con su voz ronca sorprendentemente suave, tu dedicación es una cualidad excepcional. Somos afortunados de contar contigo. Para asombro de los chicos, el señor. Harrison incluso se ofreció como voluntario para ayudar a organizar un programa de mentoría para estudiantes interesados en oficios, citando a Arthur como un ejemplo perfecto de excelencia discreta y la dignidad del trabajo cualificado. Solía decirles a sus alumnos, si quieren ver verdadero profesionalismo, simplemente observen al señor Jenkins. Es un maestro en su oficio, y eso es un honor. El Roadstrider 500 se convirtió en algo más que el transporte personal de Arthur. Era su medio de vida para Marcus, permitiéndole llevar fácilmente a su hermano menor enfermo a citas con el especialista, que antes estaban fuera de su alcance debido a la precariedad del transporte público o los altos precios de los taxis. La calidad de vida de Marcus mejoró drásticamente. El estrés del viaje se redujo significativamente y pudo asistir a revisiones médicas con mayor regularidad, lo que estabilizó su condición. Arthur también comenzó a ofrecer transporte a otros miembros del personal escolar que enfrentaban dificultades de transporte, ampliando la cadena de generosidad que lo había inspirado. Recogía al señor Davis, cuyo viejo sedán estaba siempre en el taller, o a la señora Gable, la bibliotecaria, que vivía en las afueras y tenía dificultades para encontrar rutas de autobús. Sus discretos actos de servicio, antes impulsados por la necesidad, ahora nacían de un profundo deseo de retribuir. La noticia del extraordinario acto de bondad de la comunidad de Northwood High se difundió rápidamente. Un reportero local, el señor Jenkins del Valley Gazette, recogió la noticia, cautivado por la historia del proyecto secreto de los estudiantes y el heroísmo silencioso de Arthur. Su artículo, un emotivo artículo titulado El conserje y el coche, el héroe anónimo de una comunidad, se hizo viral, convirtiendo a Northwood High en un faro de compasión y espíritu comunitario. El efecto dominó se extendió mucho más allá de las puertas de la escuela, inspirando a otras comunidades a lanzar iniciativas similares para sus propios héroes anónimos. Conductores de autobús, trabajadores de la cafetería, guardias de cruce, personas cuyas contribuciones a menudo pasaban desapercibidas. La experiencia profundizó el vínculo entre los estudiantes y el personal de Northwood High, fomentando un profundo sentido de propósito compartido y una profunda apreciación por la fuerza de la conexión humana. La cafetería, antes un espacio ruidoso e impersonal, ahora se sentía más comunitaria, con estudiantes que a menudo se detenían a charlar con Arthur, preguntándole sobre su día, genuinamente interesados en su bienestar. Los profesores lo invitaban a tomar un café en la sala de profesores, un gesto que antes era poco. Meses después, se produjo un giro inesperado. Arthur, tras haber seguido ahorrando discretamente, gracias a su nueva estabilidad financiera, al no necesitar reparaciones del coche ni depender del transporte público, pudo acumular unos modestos ahorros. Una tarde, entró en la oficina del director Thompson con rostro sereno.
Explicó su intención de crear un pequeño fondo de becas anónimo para los estudiantes de Northwood High que atraviesan dificultades económicas. Es para estudiantes que necesitan un poco de ayuda, explicó Arthur con voz suave pero firme. Igual que yo recibí. Insistió en permanecer en el anonimato, un discreto reflejo de cómo se había orquestado inicialmente su donación. El fondo, que había planeado meticulosamente con el Departamento de Finanzas de la escuela, proporcionaría pequeñas subvenciones puntuales para gastos como la matrícula universitaria, libros o gastos de manutención de emergencia, asegurando que el ciclo de generosidad que había experimentado continuara durante generaciones. Lo bautizó, con un sutil guiño a los chicos que habían cambiado su vida, el Fondo de Héroes Anónimos de Northwood, una silenciosa promesa de apoyar a otros como él había sido apoyado.